Europa ya no está regulando su mercado, está regulando el mundo. Y en ese nuevo tablero global, México enfrenta una decisión incómoda, que es básicamente adaptarse o quedarse fuera. Totalmente. Hoy, en Interalcaldes, vamos a hablar de cómo la regulación europea está redefiniendo el comercio global y por qué esta transformación ya está impactando a las ciudades, a las empresas y a los gobiernos locales en México. Es un tema fascinante y urgente, además. Muy urgente. Así que, bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. La verdad es que estoy muy emocionada de desmenuzar este tema. Para quienes nos escuchan, vamos a basarnos en un artículo súper revelador que acaba de publicar la revista Interalcaldes. Sí, un reportaje que, digamos, pone el dedo en la llaga sobre una transición que muchos no están viendo venir. Exacto, porque el objetivo de este análisis a fondo es entender cómo las reglas del juego global han mutado silenciosamente. O sea, explicar por qué una fábrica local o incluso un ayuntamiento en México de pronto tiene que rendirle cuentas a, los estándares europeos, ¿no? Y el punto de partida para entender esto, el concepto central, es que el poder en el comercio global se ha desplazado. Históricamente, el poder estaba en los aranceles, en quién producía más barato. Hoy, el poder está en la regulación. A ver, desmenucemos esto un poco porque es un cambio de paradigma brutal. O sea, durante décadas el comercio internacional se definía por tratados de libre comercio, por cuotas y sobre todo por los costos de producción. Claro, era una competencia pura y dura por precio. Si tú podías fabricar algo con buena calidad y muy barato, el mundo te abría las puertas. Pero hoy, según el artículo que estamos analizando, eso cambió por completo. La Unión Europea tomó una decisión muy estratégica. Decidieron ya no competir por precio. Exactamente. Decidieron competir por estándares. Y es un giro monumental, porque cambian las reglas para todos. Haz de cuenta, para quienes nos escuchan, que esto es como jugar un partido de fútbol, ¿no? Y de repente, a mitad del partido, el árbitro dice que ya no gana el equipo que anote más goles. Me gusta esa analogía. Sí, o sea, de pronto te dicen que ahora gana el equipo que pueda demostrar, con documentos, que el balón fue fabricado de manera ética y sin contaminar. Y si no lo demuestras, simplemente te sacan de la cancha. Lo fascinante aquí es que no estamos hablando de sugerencias o de buenas intenciones corporativas. Son mecanismos legales implacables. Como el famoso CBAM, ¿cierto? El mecanismo de ajuste en frontera por carbono. Ese es el ejemplo perfecto. O las nuevas regulaciones europeas de cadenas de suministro. Básicamente están imponiendo un muro invisible. Si quieres vender en Europa, ya no importa si tu producto es el más barato. Tienes que demostrar cómo lo produces. Exacto. Cómo lo produces, con qué insumos y, ojo, bajo qué condiciones laborales opera tu fábrica. Y esto nos lleva a una de las conclusiones más fuertes del texto. Hay una frase ahí que me dejó pensando muchísimo, y es que el comercio global ya no se negocia, se certifica. Es una afirmación potentísima y muy real, porque pasamos de las mesas de negociación a las auditorías técnicas. Pero un momento, a ver, yo leo esto y me pongo en el lugar de un empresario o de alguien en el gobierno y pienso, ¿no es esto simplemente una forma muy elegante de proteccionismo? Es una pregunta súper válida. O sea, un proteccionismo disfrazado de buenas intenciones ambientales y sociales. Porque Europa tiene costos laborales altos, tienen normativas carísimas y como no pueden competir en precio con Asia o América Latina, pues cambian las reglas. Claro. Ese es el argumento que vas a escuchar en muchos foros internacionales. Y las economías emergentes lo debaten fuertemente. Pero más allá de si la intención es genuinamente climática o estratégicamente proteccionista, el hecho es que ya está operando. Ya es la realidad. Sí. Y ojo, este no es el proteccionismo tradicional de levantar muros arancelarios y poner un impuesto del 30% a un producto. Son requisitos invisibles. Que a veces son mucho más difíciles de brincar que un simple impuesto. Totalmente. De hecho, los datos del Banco Mundial que cita el reportaje son clarísimos. Señalan que más del 60% del comercio global ya está influenciado por normas no arancelarias. ¡Wow! Más de 60%. Sí, y la proyección es que la cifra sigue creciendo de cara al 2026, porque Europa está elevando la vara de una manera brutal, y no regulan solo el producto final. Ese es el detalle. Regulan todo el proceso. Todo. O sea,
Desde de dónde sacaste el mineral de hierro para hacer el acero, hasta cuánta agua usaste y si los trabajadores de tu planta en América Latina tienen contratos justos. Es como si te hicieran una radiografía completa de la empresa. Lo cual nos lleva a otra de las grandes premisas de nuestra inmersión de hoy. Ya no basta con ser competitivo, hay que ser verificable. Esa es la clave de todo. Y es justo ahí donde México se topa con una realidad, pues, bastante incómoda. Sí, porque México es un gigante de la manufactura. Somos buenísimos produciendo con calidad y a buen costo. Exacto. Las fábricas mexicanas pueden producir bien y muy barato. Pero eso no significa necesariamente que tengan la infraestructura tecnológica o documental para cumplir con lo que el mundo empieza a exigir. Y aquí es donde se pone muy, pero muy interesante. Porque el texto nos muestra que México vive como atrapado entre dos mundos. Dos modelos industriales que son casi opuestos. Es una paradoja tremenda. Sí, es como, imagínate que eres un empleado y tienes dos jefes con estilos gerenciales completamente distintos. Por un lado tenemos al TEMEC, el tratado con Estados Unidos y Canadá. Ese jefe tiene una lógica industrial que te pide volumen, velocidad, productividad y eficiencia. Básicamente te dice, hazlo rápido, hazlo bien y hazlo barato. Exacto. Y de hecho la OCDE dice que más del 70% de las exportaciones mexicanas van a América del Norte. Así que estamos muy acostumbrados a complacer a ese jefe. Es nuestro mercado natural por geografía. Pero por otro lado tienes Europa, que es el otro jefe. Y este jefe está empujando un modelo basado en sostenibilidad, en trazabilidad absoluta y en gobernanza. Es un mercado de muchísimo valor, pero con un nivel de exigencia que asusta. Y el peligro de tratar de complacer a los dos, como dices, es que intentar seguirle el ritmo al de volumen te puede costar el empleo con el de estándares. Ese es el gran riesgo para nuestro país. Sí, porque si conectamos esto con el panorama general, México puede seguir siendo ultra competitivo en producción, pero quedarse rezagado en el tema del cumplimiento. O sea, ser la fábrica del mundo, pero una fábrica que no pasa la auditoría ambiental. Exacto. Y hay mucha gente que podría decir, bueno, pero yo tengo una fábrica de plásticos que solo le vende a una armadora de coches en Estados Unidos. A mí no me importan las reglas de Bruselas. Claro, el típico yo no exporto a Europa, ¿a mí qué? Pues resulta que sí te importa, porque esa armadora de coches en Estados Unidos resulta que exporta los vehículos ensamblados a Alemania. Y entonces, la marca estadounidense necesita el certificado europeo. Tal cual. Y la marca te va a mandar un requerimiento a tu fábrica en México exigiéndote tu reporte de emisiones y tu auditoría laboral. Y si no la tienes, le compran los plásticos a otro. Es impresionante. Porque esto demuestra una frase que viene textual en el artículo y que me parece brillante. La regulación viaja más rápido que los productos. Es una reacción en cadena. Incluso si no tienes nada que ver directamente con Europa, si formas parte de una cadena global de suministro, el golpe te va a llegar. Ahora, escuchando todo esto, suena como un callejón sin salida, ¿no? Un laberinto de burocracia imposible de navegar. Pero el reportaje de la revista Interalcaldes también nos plantea que no todo es riesgo. Hay una oportunidad estratégica gigantesca aquí, sobre todo con el tema del nearshoring. Definitivamente. Es que mientras algunas industrias o algunos países ven esto como una barrera burocrática enorme, otros lo están usando como una ventaja competitiva. Como un diferenciador. Exactamente. Países como Chile o como Vietnam, por ejemplo, llevan ya tiempo alineando su producción y su red eléctrica a los estándares europeos. Claro, en Chile le han metido muchísimo a la energía solar y al hidrógeno verde. Sí, entonces, si tú pones una fábrica en Chile, ya de entrada tienes palomeado el requisito de energía limpia en tu auditoría. Pero a ver, México tiene algo que Chile o Vietnam no tienen, que es nuestra ubicación geográfica privilegiada. Somos los vecinos de Estados Unidos. El nearshoring nos posiciona como el puente perfecto entre América del Norte y Europa. Pero, y este es un pero gigante, ese puente solo va a funcionar si cumple con las reglas. Así es, la geografía ya no es un cheque en blanco. Y los números respaldan esto. Fíjate, según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, las inversiones globales en cadenas sostenibles crecieron más del 20%. Es muchísimo dinero moviéndose. Y sigue en aumento en este 2026. Porque ese capital institucional no está buscando promesas a futuro. Están buscando destinos confiables hoy. Buscan lugares donde ya exista la infraestructura verde y la transparencia operativa.
Por eso decíamos que el cumplimiento es la nueva moneda del comercio global. Quien anticipa el cambio captura ese valor, y quien lo ignora pues simplemente se queda viendo cómo el capital se va a otro país. Y bueno, si el cumplimiento es la nueva moneda, como decimos, la gran pregunta que surge es ¿dónde exactamente se acuña esa moneda? ¿Dónde aterriza todo esto en la práctica? Y esa es la mejor parte del análisis, porque nos lleva de la macroeconomía global, de Bruselas y Washington, directamente a las calles de las ciudades mexicanas. Exacto. Este es, para mí, el punto más subestimado de toda esta revolución comercial, que la regulación global ya está impactando lo local, y con mucha fuerza. Sí, porque se tiende a pensar que los tratados comerciales y las regulaciones son temas exclusivos de la Secretaría de Economía o de la Presidencia. Claro, temas de las grandes esferas federales. Pero no, todo esto aterriza en los municipios. Entonces, ¿qué significa todo esto para un alcalde, por ejemplo? Que tal vez piensa que las directivas del Parlamento Europeo no tienen absolutamente nada que ver con cómo él recoge la basura en su ciudad. Pues tiene todo que ver. Esto plantea una pregunta importante sobre cómo operan los municipios hoy, porque los parques industriales, la infraestructura energética, los sistemas de agua potable, el manejo de residuos sólidos, todo eso entra en el juego de las certificaciones. O sea, un parque industrial que no tenga certificaciones ambientales simplemente puede quedar fuera de las opciones de un inversionista. Inmediatamente. Si una ciudad no tiene trazabilidad en su gestión de agua o si su red de transporte público es altamente contaminante, pierde competitividad a nivel internacional. Es fortísimo. Una región que no pueda garantizar, por ejemplo, estándares laborales o de seguridad, simplemente deja de ser elegible para estas nuevas cadenas de valor. Y esto redefine por completo el papel de los gobiernos locales en México. Los municipios se están convirtiendo en, digamos, nodos de cumplimiento dentro de las cadenas globales. Ya no basta con ofrecer un terreno barato o perdonar un impuesto predial para atraer a una armadora. Exacto. La atracción de inversión ya no funciona así. Hay que hacer que esa inversión sea viable bajo los estándares internacionales. Me encanta cómo lo resume el texto. La competitividad ya no se construye con incentivos, se construye con cumplimiento. Es la frase que resume toda esta era. Los alcaldes y los gobernadores tienen que entender que son los facilitadores de ese cumplimiento. Si el municipio falla en proveer un entorno auditable y verde, la empresa multinacional simplemente se va. O sea, la burocracia de un ayuntamiento puede ser la razón por la que un contrato de exportación multimillonario se caiga. Así de crudo y así de real. Pues a manera de síntesis de todo esto que hemos platicado en este análisis, queda claro que Europa no está simplemente imponiendo reglas para fastidiar. Están redefiniendo el juego completo. Cambiaron el tablero y las fichas. Sí. Y México, desde el gobierno federal hasta el último municipio, tiene que decidir estratégicamente si se va a adaptar a este nuevo ecosistema o si se va a quedar reaccionando tarde, operando bajo reglas que francamente ya no existen. Es una decisión que no puede esperar, porque las inversiones ya se están moviendo bajo esta nueva lógica de verificación. Totalmente, y me deja pensando muchísimo en cómo la soberanía local de nuestros municipios en la práctica está siendo dictada por lo que exige un consumidor o un legislador al otro lado del mundo. Es un nivel de globalización que ya se metió hasta el drenaje de nuestras ciudades, literal. Literalmente. Y es un reto institucional brutal. Pues en Interalcaldes vamos a seguir analizando cómo estas dinámicas impactan a las ciudades y a los gobiernos locales. Porque como hemos visto hoy, entender el mundo ya no es suficiente. Hay que alinearse con él. Así es. Y yo creo que para cerrar valdría la pena dejar sobre la mesa la pregunta central del reportaje. Adelante. Para que la audiencia se la lleve de tarea, ¿está México listo para competir en un mundo donde las reglas ya no se negocian, se cumplen? ¡Qué pregunta! Da para muchísima reflexión y seguramente para otro análisis profundo muy pronto. Esto fue Interalcaldes, donde lo global se entiende desde lo local. Y bueno, a todos los que nos acompañaron hoy queremos saber sus comentarios. Por favor, escríbanos y déjenos saber qué piensan de todo esto. Sí, participen en la conversación. Los invitamos a suscribirse a nuestro canal de Spotify para que no se pierdan ningún análisis y, por supuesto, entren a nuestra página web interalcaldes.com para leer el artículo completo con todos los datos y gráficas. Vale mucho la pena leer el documento original. Y finalmente, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales en Facebook, X y LinkedIn. Nos encuentran facilísimo como revista Interalcaldes. Muchísimas gracias y hasta la próxima.